Recibo ese abrazo con todo el cariño, mi querida Paula Brenes, y le envío un saludo a doña Kimberly, que siempre está pendiente de la revista. Vamos a hablar de hepatitis porque más de 1000 personas presentan un brote en este momento en Costa Rica. Lugares como Santana y Heredia son el epicentro de esta enfermedad. ¿A qué se debe y cuáles son las secuelas que puede dejar específicamente la hepatitis A? Está con nosotros la doctora de la casa, Elizabeth Mesa. ¿Por qué es de esta casa? Usted es del 8, mi querida doctora. Qué felicidad, yo siempre encantadísima de estar con todos ustedes y de hablar de un tema que nos está acarreando a todos, prácticamente a toda nuestra población. 1973 fue la primera persona que descubrió a nivel de un microscopio electrónico la hepatitis A. Entonces vean que no es tan antigua, es bastante reciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas causas que podemos evitar para no estar con estos brotes y que nos está perjudicando, a nivel de la salud prácticamente, ¿verdad? Doctora, ¿a qué se debe que tengamos un brote? Pasamos de 200 casos, estaba viendo, si no me equivoco la cifra, a 1000 y algo que tenemos en este momento. Yo creo que lo más importante es ¿qué es la hepatitis, Sergio? Y las personas que nos están viendo, la hepatitis A, que es la que ahorita nos está dando estos brotes, es aquella inflamación que se da en el hígado, pero ¿a consecuencia de qué? Por supuesto, vamos a hablar de las manitas contaminadas, de los alimentos contaminados, pero ¿contaminados con qué? Con materia fecal. Es un tipo de infección viral que se transmite por boca fecal, por boca ano. En muchos de los casos es por la materia fecal que va a los ríos, que va al agua contaminada y que por supuestamente vamos a utilizarlo para hacer nuestros quehaceres diarios, lavarnos las manos, utilizarla para los alimentos. Y muy importante, si la persona está contaminada, tenemos que aislarla, tenemos que evitar el contagio con esas personas con hepatitis A porque el método de propagación de infección es bastante alto y es totalmente frecuente, ¿verdad? Ya casi vamos a ver las secuelas que puede dejar la hepatitis A, pero doctora, antes le voy a preguntar los síntomas porque yo creo que es muy importante repasarlos. La pizarra es suya, adelante. Con permiso. Muy importante es los síntomas. Aquí puse los tipos de hepatitis porque es muy importante hacer la diferencia. Pero por lo general van a tener esta pizarra conmigo nunca quiere. Yo creo que es con Sergio el que quiere. Ok, síntomas, muy importante. Los síntomas principales, un periodo de incubación, y esto es muy importante aclarar, el periodo de incubación va a ser de 14 a 28 días. ¿Qué quiere decir? Vean que es bastante. Entonces, síntomas, fiebre. Vamos a presentar una fiebre mayor de ¿cuánto? 38.5 hasta llegar hasta 40. Podemos tener vómito y es un vómito explosivo, es un vómito no de ese que está poquito a poco, sino que va a ser totalmente explosivo, que uno lo siente. Náuseas, vamos a tener dolor abdominal. Podemos tener algo muy característico que es típico del hígado y que me encanta que sepan qué significa esta palabra. No quiere nada conmigo, por Dios. Ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta que nos va a dar en la piel. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Toda nuestra parte de la piel, principalmente a nivel de la carita, se nos va a poner de color amarillo. Y la conjuntiva, la de los ojos también. Esto es muy característico. Vamos a tener una orina totalmente oscura, no es clarita. Independientemente que tomamos agua, se nos va a poner la orina oscura. Muy importante, nos va a tener las heces de color igual, muy oscuro. Vamos a presentar cansancio, no vamos a tener ganas de tener actividad, de hacer las cosas cotidianas y muy importante, no vamos a tener ganas de comer. Entonces vea que son síntomas bastante característicos que nos va a producir la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Cuál es la que nos está importando en este momento? Por supuesto, la hepatitis A. Doctora, ¿hasta dónde la vacuna contra la hepatitis nos va a proteger contra la hepatitis A? Claro que sí, tenemos un esquema de vacunas, yo creo que único. Nuestro sistema de salud es totalmente completo. Las vacunas son totalmente necesarias. La inmunización es necesaria. Acordémonos una cosa muy importante. La vacuna la vacuna del virus de la hepatitis B se pone en el nacimiento. En el momento que nacemos nos ponen 2 vacunitas y una de ellas es la hepatitis B. No tenemos la de la hepatitis A, pero constantemente estamos haciendo esta campaña de inmunización con este tipo de vacunas. Acordémonos desde los niños. Los niños tienen el esquema de vacunas muy importante. A los 2, 4,
6 meses, al año y 3 meses. Si logramos ver, la inmunización es increíblemente completa en nuestro país. Entonces esto nos va a evitar que este tipo de hepatitis sea fulminante. Acordémonos que la más fulminante es la hepatitis B. Y esta nos puede conllevar hasta cáncer de hígado. Entonces, esta es la que nos puede, gracias, esta es la que prácticamente nos puede producir prácticamente un alto porcentaje de mortalidad. Doctora, si yo no estoy seguro de que me pusieron la vacuna contra la hepatitis, ¿puedo ir a la farmacia a Por pedirla? supuesto. Claro que sí podemos ir y por lo general hacemos una evaluación de si hay síntomas, si están estos brotes, entonces sí, claro que podemos ir a la farmacia perfectamente. Entonces es una inmunización y si ya la tuvimos, pero no lo recordamos, no está nada de mal volverlas a poner y más en este caso que hay un brote como lo que tenemos ahorita que va incrementando. Es increíble los casos que llegan a lo que es el servicio de emergencia con lo que es la hepatitis A. Ayer una señora nos escribía sobre dolor en el hígado. ¿Es posible con hepatitis sentir un dolor? Claro doctora? que sí. ¿A dónde se siente? Voy a el hígado, vamos a ver, el hígado se encuentra del lado derecho. Entonces, cuando hacemos la exploración, no va a ser de pie. Por supuesto, vamos a correr acá. El hígado se encuentra prácticamente debajo de lo que es nuestra parrilla costal. La parrilla costal es las costillitas que nos cubre la parte del pulmón. Entonces le vamos a pedir al paciente que esté acostado y le vamos a pedir respire. En el momento que él respira, logro palpar el hígado. Si en el caso de Sergio lo tuviera totalmente inflamado, yo logro, le pido al paciente respiremos, aquí está la parrilla costal y logro palparlo aquí. Logro meter esta mano y el hígado es totalmente palpable. Eso se llama una hepatitis, la inflamación del hígado. Y es totalmente palpable, porque en muchos de los casos podemos tener una hepatitis sin tener este tipo, ¿verdad? Tenemos varios tipos de hepatitis. La hepatitis no por grasa, hepatitis no alcohólica, y esto nos va a conllevar a que se nos inflame la parte obviamente del hígado. Entonces no es hepatitis simplemente porque es A, B o C o la E, sino porque puede haber otras causas aparte de esto. Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando los síntomas empeoran? Cuando la gente ya comienza con esa temperatura tan alta, comienza a vomitar, comienza a ponerse amarillenta, ¿qué puede hacer en ese caso? Muy importante hacer un ecograma, una ecografía, ¿verdad? Ir a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque puede haber otra complicación, principalmente aquellas personas que tienen enfermedades conjuntas, enfermedades crónicas. Podemos hablar perfectamente de la hipertensión. Una persona con hipertensión, una persona con diabetes, una persona con HIV, son personas que prácticamente su sistema inmunológico o su inmunidad está bastante disminuida, más si estas dos no están totalmente controladas, ¿verdad? No están con un medicamento adecuado. Entonces, son factores que pueden agravar los síntomas de la hepatitis, independientemente de sea la A, la B o la C. Entonces, sí, primero tenemos que ver que esté acompañado esta hepatitis con estas enfermedades. Y si no, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Ir al servicio de emergencias, hacernos un examen de sangre. Es el método de diagnóstico, ¿ok? Vamos a hacernos un examen de sangre, obviamente para determinar si está presente, si ya pasó el periodo de incubación, si estamos todavía incubando o que la persona sigue con este proceso infeccioso. Y por supuesto, darle tratamiento a lo que es los síntomas. ¿Cuáles son los tratamientos? Mucho cuidado, porque sabemos que hay medicamentos que pasan por el hígado. La acetaminofén, el paracetamol, todos los que son antiinflamatorios analgésicos, las pastillas anticonceptivas, los corticosteroides, que están muy relacionados a estas enfermedades y que tenemos que tomarlos, ¿verdad? No podemos dejarlos porque tenemos la hepatitis, pero ¿qué es lo que pasa? Que la vía de estos medicamentos es el hígado y esto va a empeorar los síntomas. Doctor, hablando de hígado, los ticos presentamos muchísimo hígado graso. ¿Hasta dónde puede complicar eso que nos dé hepatitis? Bastante. No es que el hígado graso nos va a dar la hepatitis, sino que si tenemos hígado graso es un factor de riesgo para que obviamente si tenemos una infección viral, ya hepatitis A, B o C, se nos vaya a incrementar. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser una hepatitis fulminante y si es una hepatitis fulminante nos va a llevar, por supuesto, a un cáncer hepático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente un tratamiento para ese hígado graso. ¿Por qué se da el hígado graso? Muchas veces es por alimentos, ¿verdad? Que comemos un poquito de más, un poquito de grasas de más y eso nos va a este filtro tan importante, este órgano tan importante. Muy, muy común, decimos, no, de por sí sabemos, y eso es increíble que lo sepamos, el hígado se regenera.
El hígado se regenera, sí, pero por ciertas condiciones, ¿verdad? No podemos seguir comiendo esas grasitas o tomando alcohol y pensando, no, si algo pasa, lo quitamos y el hígado se va a regenerar. No, para nada. Acordémonos una cosa, después de que salgamos de este tipo de enfermedades, puede pasar de 2 a 3 meses, inclusive ha habido casos de 6 meses para que ese hígado vuelva a regenerarse. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Estamos con hepatitis. Tenemos enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, tenemos alguna enfermedad inmunodeficiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que tomar medicamentos y esos medicamentos pasan por el hígado. Ya es un tercer factor de riesgo. Y le vamos a agregar, por supuesto, que comemos un poquitito más, que no hacemos ejercicios, que el estilo de vida no es tan activo, no tan saludable. Ya tenemos 4 factores de riesgo, ¿verdad? Doctora, este tema lo traje acá a la revista porque fue doña Kimberly la que nos escribió, que me está diciendo que sin problemas cuente que ella tiene hepatitis. Es una señora de Sarchique en este momento, tiene hepatitis y me pregunta que si el alcohol lo puede dejar, lo tiene que terminar cuando termine la enfermedad, pues dejarlo para siempre por el daño que puede haber a su hígado. Ay, a mí me encantaría decirle, doña Kimberly, que sí, lo vamos a dejar. Lo que pasa es que si sabemos tomar, volvemos a lo mismo, si pensamos que el alcohol es el único que va a producir un daño en el hígado, eso es totalmente irracional, ¿verdad? Hay muchos factores que nos pueden dañar el hígado. Entonces, ¿qué le aconsejo yo? Dejémoslo regenerarse, dejémoslo limpiarlo, ¿verdad? Por lo menos unos 6 meses. Acordémonos, la hepatitis que más daño hace a nivel de obviamente en nuestro hígado va a ser la B. ¿Qué es lo que pasa con la A? Es increíble que en muchos de los casos esto se cura y hasta crea inmunidad ante esta hepatitis A. Por eso es importante las vacunas, porque nos crean cierta inmunidad. Pero cuando hay este tipo de brotes, por supuesto que tenemos que tener otros refuerzos. Yo le aconsejo, dejémoslo momentáneamente a doña Kimberly, ¿verdad? O que nos invite, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros con ella. Entonces sí creo que lo tenemos que dejar entre 6 meses a 1 año. Nada nos va a costar. Después de ahí, paulatinamente vamos a ir, no tal vez tan frecuente tomando el licor. Pero acordémonos, está la hepatitis no alcohólica. También la hepatitis puede producir. Si uno dice, ¿cómo es posible que me diagnosticaron por medio de unos exámenes, por medio de unas pruebas hepáticas, por medio de un ultrasonido, que tengo una cirrosis? Porque cuando uno escucha la palabra cirrosis, es una persona tomadora. Mentira, hay cirrosis no alcohólica. Entonces, ¿qué es? Es un órgano que tenemos que cuidar. Muy importante, a mí me llama la atención los pacientes porque por todo toman este tipo de medicamentos. Vamos a poner el más común, acetaminofén. Pongámoslo aquí, doctora. Pongámoslo aquí. Vamos a ver. Es que esta letra no que va, con permiso. Eso. La acetaminofén, los antibióticos, ¿verdad? Sabemos que el acetaminofén es de libre compra y entonces no compramos una, compramos 30. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos que tomarnos, y he encontrado personas que se toman una todos los días, independientemente que no tengamos dolor. Por más de 5 días, el daño es hepático. Estamos viendo 5 días y estamos tomándola 30 días. Y en muchos de los casos, la acetaminofén se puede tomar cada 6 horas. Hacemos una multiplicación, es bastante exagerada. Entonces, ¿por qué no cuidamos el hígado cuando tomamos medicamentos? Por supuesto, puedo entender que muchos pacientes dirán, o muchas personas, dirán, es que yo tomo medicamentos antihipertensivos, tomo medicamentos para la diabetes, tomo medicamentos porque tengo fibromialgia. Sí, yo puedo entenderlo, pero lo más racional es tratar de que esas enfermedades tengan un equilibrio para ir disminuyendo este tipo de consumo para el hígado. Me voy a poner de pie con usted porque usted sabe cómo son estos chiquillos y dicen que yo me estoy quedando ya, pero no, aquí ese es el tema de la próxima semana. Doctora, vamos a ver también los tipos de exámenes que se puede realizar la gente para determinar si sufrieron, ahora dicen que es peor, que se me ve peor, no, es despeinado, muchachos. ¿Cuáles exámenes pueden determinar si tuve hepatitis? Ok, el de sangre, muy simple, es lo primero. Pruebas de función hepática. ¿Cómo está ese hígado? ¿Cómo está funcionando ese hígado?
entonces en sangre. No hace falta llegar ni en ayunas, no, nada de eso, a menos de que obviamente es importante también, y uno dirá que tiene que ver el hígado con el colesterol. Sí, es necesario hacernos un perfil lipídico, y el perfil lipídico es necesario. ¿Por qué? Porque ahí podemos determinar cómo está esa grasita a nivel de nuestras arterias, y más que todo, entonces yo digo, en ayunas, yo aconsejo unas 8 horas. El perfil lipídico. El perfil lipídico. Acordémonos, cuando hablamos de perfil lipídico, tiene que ser colesterol, triglicéridos, el HDL, todo este tipo de colesteroles que son importantes. ¿Ok? ¿Por qué yo tengo que saber esto? Porque tengo que saber cómo está también mi colesterol a nivel de la sangre. Y para decir, uy, cuidado, tengo esto en sangre, probablemente en el hígado me tengo que cuidar mucho más en la alimentación. Ultrasonido o ecografía, muy importante. Yo necesito, y no es un examen de rutina, acordémonos. ¿Esto no es de rutina? El ultrasonido, por supuesto que no podemos ir a la caja y decir, bueno, vengo porque la doctora de la casa de Canal 8 me dijo, hágame un ultrasonido. Probablemente se lo vayan a hacer dentro de unos 2, 3 años, entonces ya ahí no supimos. Pero si tenemos la posibilidad, tenemos sintomatología. Este método de diagnóstico, yo siento que si tenemos sintomatología, si tenemos una persona, un contacto con una persona que sospechamos que tuvo hepatitis o que tiene estos síntomas que son muy, muy marcados, no vamos a tener fiebre, no vamos a tener vómito, no vamos a tener ictericia. Es muy claro que si nos ponemos amarillos no es por falta de sol, no es porque está lloviendo mucho, sino porque algo está pasando en nuestro hígado. Si la orina cambia a un color más oscuro, no es porque tengamos infección de orina. Si las heces cambian a un color amarillento, tampoco es porque tengamos algo a nivel digestivo. Son síntomas muy marcados que nos pueden determinar. Vamos, solicitemos un ultrasonido. Si lo podemos hacer por privado, perfecto, porque los ultrasonidos están para lejos. Doctora, vea, le voy a dar el lápiz otra vez. Me dio hepatitis. Entonces, si ya me dio hepatitis, los cuidados que debo tener para toda la gente que nos está viendo. Ay, qué importante, muy importante. Primero, vamos a ver, la alimentación. ¿Qué tiene que cambiar ahí? Cuando estamos con hepatitis, vamos a evitar lo que son lácteos. No vamos a consumir lácteos. Ya estamos diagnosticados con la hepatitis, ya nos hicimos las pruebas, todo salió positivo, tenemos que aislarlo. Estamos hablando de 15 a 28 días, tenemos que aislar a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contacto es muy directo con la otra persona y por supuesto va a salir contaminado. Muy importante no comer mariscos crudos. Estamos hablando del ceviche, que es casi sushi, o el sushi, que la gente come, que le encanta y es crudo. Entonces, no mariscos crudos, no la carne bien cocinadita, ¿verdad? Muchas veces pedimos esa carnita como 3/4 o llena de sangre. No, tratemos de evitar. Estos son alimentos que vamos a evitar cuando ya estamos diagnosticados con hepatitis, que tenemos una inflamación del hígado. Entonces aquí tenemos el pescado. Estos son los más comunes que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que siempre les promuevo a las personas? Hemos olvidado el lavado de manos. Ya el COVID, ¿verdad? Lo hemos hecho para un ladito, pero ahora ¿qué tenemos? Una hepatitis. Entonces, la higiene, lavado de manos. Vamos a tener que lavarnos más constante las manitas, muy importante. 3, por supuesto, vamos a tener que hacer el aislamiento, los alimentos, el lavado. Vamos a empezar a alimentarnos correctamente. Legumbres, vamos a tomar vegetales, cosas más orgánicas. Tratemos de eso. Tratemos de evitar esto por un periodo de tiempo. ¿Cuánto periodo de tiempo? De 3 a 4 meses. Y ya para finalizar, doctora, ¿el alcohol por cuánto lo tenemos que restringir? Ay, Dios, eso sí no, está... yo no tomo alcohol, yo no tomo bueno, alcohol. Bueno, oiga, él está muy preocupado, ¿verdad? Del alcohol. Ay, yo le diría entre 6 meses a un año. Démosle, sí podemos hacerlo. Entonces, entre 6 meses a un año vamos a suprimir esa parte alcohólica, pero no estamos hablando solamente del alcohol. Acordémonos, medicamentos, alimentación, no tanto la grasa, la actividad física. El órgano que regeneramos, y es una bendición, es el hígado, pero también tenemos que cuidarlo, porque actualmente un trasplante de hígado está bastante difícil. Doctora Elizabeth Mesa, qué gusto tenerla como siempre en casa. Nos vemos la otra semana.
Excelente, yo siempre feliz de estar en mi casa compartiendo con todos ustedes y de enseñándoles un poquito y nada más lavadito de manos, cuidémonos y va a ver que esto lo vamos a superar. Podemos hasta tocar el tema de caída del cabello porque ya yo quedé interesado en ese tema. ¿Por qué será? No les voy a decir el secreto. Vamos con Fabiola R, adelante.